tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a ver cómo se aplican las leyes de Kirchhoff en un circuito eh, donde ya no lo podemos resolver por los otros métodos que habíamos visto. ¿Okay? Entonces aquí nos dice que consideremos el circuito que se muestra en la figura y que calculemos lo que nos indican. ¿Okay? Y entonces aquí lo que nos pide el problema es encontrar la corriente en la resistencia R3 o en la resistencia, perdón, de 3 ohms, es lo que quiere decir esta R3. En el inciso B nos piden encontrar la FEM 1 y la FEM 2, y en el inciso C nos piden calcular la resistencia R mayúscula. ¿Okay? Y entonces aquí nomás para tener la notación o cómo lo hice o cómo resolví el problema es si vemos un R3, R4, R5, lo que va a querer decir es que es una resistencia de 3 ohms, de 4 ohms, de 5 ohms respectivamente. ¿Okay? Y entonces, bueno, previamente nosotros ya habíamos visto en un video de las leyes de Kirchhoff que, que son dos leyes. Una que es la ley de los nodos y la otra es la ley de la suma de las diferencias de potencial. ¿Okay? Y entonces aquí el esquema del circuito pues es el que se nos muestra, ¿no? Tengo una resistencia R mayúscula sobre la cual pasan 2 amperes y luego tenemos esta resistencia de acá, de la izquierda, una en medio, otra a la derecha, y tenemos las FEMs E1 y E2. ¿Okay? Y entonces vamos a ver cómo aplicamos las leyes de Kirchhoff. ¿Okay? Entonces primero vamos a analizar la ley de los nodos, ¿no? Entonces, primero que nada, pues tengo que identificar cuántos nodos tengo en mi circuito, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que tengo nodos A, B, C y D, ¿ok? Entonces, acuérdense que dijimos que un nodo, ¿no? es el lugar donde se unen tres o más conductores, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquí tengo este y tengo este, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser un nodo. El otro es el B, que cumple con las características del nodo, ¿no? Tengo tengo perdón, tengo este y tengo este, ¿no? Entonces ahí hay tres o más conductores, y lo mismo para C y para D. Y entonces si aplicamos las leyes, la ley de los nodos, pues nosotros debemos de acordarnos pues que nos dice que las corrientes que entran en un nodo tienen que ser igual a las corrientes que salen del nodo, básicamente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a analizar primero el nodo A, ¿no? O sea, este nodo de aquí. Y entonces nosotros podemos ver del diagrama del circuito que vienen estos 5 amperes de acá y vienen estos 3 amperes de acá, perdón. Entonces, de este lado van a entrar 5 y de este lado van a entrar 3, ¿no? A este nodo. Lo que quiere decir que tienen que salir pues la misma cantidad de amperes hacia acá arriba, ¿de acuerdo? Entonces, pues decimos, en el nodo A van a entrar 8 amperes. Esto quiere decir pues que tienen que salir 8 amperes, ¿no? O sea, estos 8 amperes del lado izquierdo pues son de estos 5 y de estos 3 que están del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y entonces eso nos lleva a saber cuánta corriente va a ir en este conductor del medio, ¿no? Entonces aquí tiene que haber pues 8 amperes, ¿no?
Y entonces hacemos el mismo análisis para el nodo B, o sea, el que está aquí, ¿no? Y nos damos cuenta que aquí van a entrar 2 amperes, ¿no? De los que vienen de acá arriba, que vienen así, por acá abajo. Y tienen que salir 3 amperes, ¿ok? Entonces, si aquí entran 2 y salen 3, quiere decir pues que de este lado tiene que haber 1, ¿ok? Entonces, tengo los 2 amperes que vienen en la parte superior con el 1 ampere que viene de aquí en medio, ¿va? Y entonces eso me da un total de 3 amperes que tienen que salir, que son estos, ¿ok? Vale. Entonces yo ya sé cuánta corriente va a pasar por aquí, que es 1 ampere. Seguimos con el nodo C. El nodo C es este, ¿ok? Entonces, lo que nosotros sabemos del nodo C es que aquí iban a entrar 8 amperes y que de aquí tiene que salir 1 ampere, ¿no? Eso nos lleva a que la corriente que va a irse para el lado derecho de aquí en medio del circuito, pues tienen que ser 7 amperes, ¿no? Porque entran 8 y tiene que, si salió uno para la izquierda, pues no queda más que se vayan 7 amperes para la derecha, ¿de acuerdo? Y entonces, eso es lo que está en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ya encontramos cuánta corriente va a haber en este pedacito. Y por último, en el nodo D, pues si ya sabemos que aquí hay 7, ¿ok? Y entonces acá arriba tienen que ser los 2, o sea, estos 2 amperes vienen desde acá, ¿no? Tienen esa trayectoria. Entonces, pues si aquí hay 7, acá hay 2, entonces acá tienen que estar estos 5 que ya sabíamos desde el principio. Entonces está bien nuestro análisis, ¿ok? Entonces todo concuerda, ¿de acuerdo? Entonces ya sé cuánta corriente hay en cada uno de nuestros de las secciones de nuestro circuito. Y entonces con eso pues puedo responder, perdón, a, a la pregunta del inciso A, ¿no? Entonces la pregunta del inciso A era ¿cuánta corriente va a pasar por la resistencia de 3 ohms? ¿Ok? Que es esta que está aquí. Entonces, pues, ¿cuánta corriente pasa? Pues 8 amperes, ¿no? Que ya lo calculamos. ¿Vale? Ahora, para responder el inciso B y C, hacemos uso ahora, pero de la segunda ley de Kirchhoff, la cual nos dice o nos decía que la suma de las diferencias de potencial sobre una malla tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que identificar cuántas mallas tenemos. Y para hacer eso nos vamos otra vez a nuestro circuito. Entonces nos podemos dar cuenta que tenemos la malla que va a estar aquí, que le llamé 1, a la de la izquierda inferior que le llamé 2 y a la malla superior que le llamé la 3, ¿no? Si ustedes también quisieran poner una malla por todo el exterior, también lo podrían hacer, pero en este caso es redundante porque con estas 3 que dibujé desde un principio ya podemos tomar en cuenta todos los componentes que están en el circuito, ¿de acuerdo? Y entonces yo ya les puse los sentidos a mis mallas, así como están indicadas, y entonces pues vamos a aplicar esa segunda ley. Y entonces, para la primera malla, que es esta, ¿no? La malla es la inferior derecha, ¿no? Tengo esta de aquí, hay que aplicarle, ¿no? Entonces, yo empecé con la resistencia de 3 ohms, ¿ok?
empecé con esta y seguí el sentido que viene marcado aquí, ¿no? Entonces empecé aquí, luego me fui con esta FEM y luego con esta de acá, con la de 6 ohms, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, nosotros sabemos que la corriente va en esta dirección. Eso quiere decir que al recorrerla voy a ir, mi corriente y mi recorrido de la malla tienen el mismo sentido los dos. Entonces, según las convenciones, tengo que sumar menos la corriente por el valor de la resistencia, ¿no? Entonces me quedaría menos la corriente que hay en la resistencia de 3 ohms por la resistencia de 3 ohms, ¿no? Entonces este I3 lo que quiere decir es la corriente que va a pasar por esta resistencia de 3 ohms, ¿de acuerdo? Y entonces me sigo recorriendo la malla y el siguiente componente que me encuentro es la batería 2, ¿no? La FEM2. Y entonces esta la voy a recorrer de menos a más, ¿ok? Y según la convención tengo que poner más la FEM2 y después a la siguiente componente que me encuentro es la resistencia de 6 ohms. Entonces tanto la corriente como mi recorrido tienen la misma dirección, entonces tengo que poner menos la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohms por el valor de esa resistencia, ¿no? Entonces, para esta primera malla me queda esta ecuación que está aquí, ¿de acuerdo? Y hago lo mismo para la segunda malla, ¿ok? Y entonces otra vez empezamos, si quieren, con la de 3 ohms. Y entonces ahora lo voy a recorrer en este sentido, así como se indica, ¿sale? Entonces, otra vez, sé cuánto vale la corriente que va por aquí, que son los 8, y sé su dirección. Y entonces tengo que sumar menos la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohms, por el valor de la resistencia. Y luego la siguiente componente que me encuentro es la batería 1, entonces la recorro de menos a más, entonces tengo que ponerle más la FEM 1 y luego la siguiente componente que me encuentro es la resistencia de 4 ohms y en este caso también el recorrido y la corriente van en el mismo sentido, entonces pongo o sumo menos la corriente que va a pasar por la resistencia de 4 ohms por su valor de la resistencia, ¿de acuerdo? Y por último, hacemos la sumatoria para la malla 3. Y entonces aquí yo empecé con, con la batería 2. O sea, empecé de aquí para a la derecha, ¿de acuerdo? Y entonces la voy a recorrer de menos a más. Entonces tengo que poner más la FEM2 y luego me voy para acá arriba, ¿no? En este sentido me encuentro esta y entonces mi recorrido y mi corriente tienen el mismo sentido, entonces tengo que sumar menos la corriente que va a pasar por la resistencia de R mayúscula por su valor de la resistencia y por último pues me vengo para acá, no hay nada hasta que me encuentro la batería 1 y esa la voy a recorrer de más a menos. Quiere decir que le tengo que sumar menos la FEM 1. ¿Ok? Y eso tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Y entonces tengo estas tres ecuaciones y a partir de ellas voy a encontrar lo que se me pide. ¿De acuerdo? Entonces fíjense. De la ecuación 1 nosotros sabemos cuánta corriente pasa por la resistencia 3 y cuánto vale esa resistencia y lo mismo para la resistencia de 6 ohms, sabemos cuánta corriente pasa de ahí. Entonces, de la ecuación 1, pues podemos despejar el valor de la FEM2 y encontrar cuánto vale. ¿Okay? Y entonces, estos términos que están aquí,
restando, pues los pasamos del lado derecho sumando y resulta pues que nos queda esta expresión. Sustituimos sus valores, la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohms eran 5, entonces 5 por 6 son 30, y para la otra resistencia más pasaban 8 amperes por su valor de 3 ohms, que son 24, ¿no? Entonces aquí debe ser 24 volts, ¿no? Y entonces pues ya sumamos y resulta que la batería, la FEM2, tiene que tener un valor de 54 volts, ¿de acuerdo? O sea, esta batería de aquí tiene que tener 54 volts. Y para encontrar, por ejemplo, ahora E1, pues de la ecuación 2, hacemos lo mismo, despejamos, ¿no? Y encontramos, pues, que su valor es de 36 volts, ¿no? Esta que está aquí tiene un valor de 36 volts. Y por último, de la ecuación 3, como ya sabemos el valor de la FEM1 y de la FEM2, pues podemos encontrar el valor de la resistencia R mayúscula, ¿no? Porque también sabemos cuánta corriente pasa por ahí, que eran los 2 amperes estos, ¿no? Y entonces, bueno, hacemos otro despeje bill de esos de la tienda, ¿va? Los que encontramos ahí. Y resulta pues que la resistencia R mayúscula va a ser igual a la FEM2 menos la FEM1, todo dividido entre la corriente que pasa por allí. Y cuando metemos los valores, pues resulta que la resistencia nos da de 9 ohms. ¿Okay? O sea que esta de aquí vale 9 ohms. Y eso es todo, chavos. Espero que haya quedado claro. Y si no, pues cualquier duda me la hacen saber.